Bien, aquí ya empezamos entonces a grabar y ya les voy a compartir las diapositivas del tema de hoy, que como hemos venido hablando este mes de abril, el temor de Dios. Entonces, esta sería la parte 3, donde hemos venido hablando de este tema. Y muy bien, a ver, yo veo. Les dejé de ay, Dios. Muy bien, ya les voy a compartir. Espérenme un segundito. Muy bien, a ver, esperen, por acá. Muy bien, ahora sí. Entonces, dice así. El tema es el temor de Dios. Les recordamos que nos encuentran aún en TikTok. Yo casi nunca les hablo de TikTok ni nada, pero nos encuentran en TikTok como aguaviva.gracia. Así nos encuentran. Y en Facebook e Instagram nos encuentran como Agua Viva Gracia y en YouTube Agua Viva la Gracia del Amor, para que nos apoye y por los diferentes medios, plataformas, así, nos sigan. Les agradecemos. Muy bien. María, Hola, perdón, ¿sí? se ve, digamos, como la pantalla de tu, no sé, de tu programa, pero no se ve Voy a la presentar pantalla todo. completa. Perfecto, excelente. Ahora sí. Ahora sí, Muy ahora bien, sí. muchas gracias. Bueno, entonces hemos visto que nuestro Dios es temible. Eso lo vimos desde el primer día, que tenemos un Dios de amor, sí, pero que también es un Dios que hay que respetarle, que hay que temerle. Dice la Biblia que hay que temerle a su nombre, a su palabra y a su presencia. Es un Dios temible y vimos grandes cosas importantísimas que con Él no se juega porque Él es fuego consumidor. La Biblia nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que tenemos un Dios de mucho amor, pero que también es justo. Y también, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya estuvimos viendo de esto. Si usted quiere profundizar un poco al respecto y no ha visto los demás videos, en el canal de YouTube ustedes van a encontrar estudio del temor de Dios, parte 1, parte 2, y mañana, si Dios quiere, estaríamos subiendo esta, que es la parte 3. Entonces ahí puede aprender un poco más. Vimos que nuestro Dios es temible, aprendimos de qué es el temor de Dios, vimos varias definiciones y entendemos que no es miedo. Los que no conocen a Cristo, los que no tienen a Cristo en su corazón, ellos sí deben de tener miedo porque si no se arrepienten y no entregan sus vidas a Cristo, saben que les espera una condenación eterna, el mismo infierno, y eso lo dice la Biblia. De hecho, Jesús habló más del infierno en la Biblia que del cielo. Ahí les dejo ese datico. Y la Biblia nos habla más de temer a Dios que de amar a Dios. Hace mucho énfasis en el temor de Dios. Por ahí tenía el datico de exactamente cuántas veces y se me olvidó. Pues ya no lo recuerdo bien, entonces para no darles un número equivocado, pero sí es mucho más grande el de temer a Dios, donde la Biblia dice tema a su Dios, témale. Cuando dice ámele. Entonces, bueno, aprendimos de qué es el temor de Dios. Estuvimos viendo hace 8 días algunos personajes de la Biblia que tuvieron temor de Dios. Estuvimos viendo algunos, como Nehemías, como Pablo, estuvimos viendo algunos y hoy vamos a continuar entonces al respecto. Unos que tuvieron temor y otros que no, porque la Biblia me encanta en Romanos capítulo 15, cuando dice que todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestro provecho, para nuestro provecho. Todo lo que está escrito. Entonces nos habla de muchos personajes y de esos personajes tenemos que aprender algo. Entonces hay personajes que nos inspiran, que nos motivan, que nos sirven de ejemplo. Ya sabemos que el máximo que debemos imitar es a Cristo. Todos estamos llamados a Cristo, eso lo tenemos claro.
Pero también es cierto que todos estos personajes que nos muestra la Biblia, de ellos aprendemos. Algunos nos inspiran, otros nos los muestra la Biblia para que los evitemos. Lo que hay que imitar y lo que hay que evitar. Evitar. Entonces vamos a ver algunos. Dice acá. Debemos de tener temor de Dios. Debemos de tener temor de Dios ¿al qué? Uno, al obedecer las autoridades. Daniel, ¿me quieres leer Hechos 5:29, porfa? Daniel, Hechos 5:29. Y yo leo Éxodo capítulo 1. Entonces, de esa parte donde dice la Biblia de que debemos obedecer, al obedecer las autoridades. Tenga temor al obedecer las autoridades. Ya vamos a ver por qué. En Éxodo capítulo 1, versículos del 17 al 21, mira lo que nos dice. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto? Porque han preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien, escuche lo que dice el 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces aquí el contexto nos está hablando de cuando nació Moisés. En ese tiempo, obviamente, el rey era la máxima autoridad para ellos, para los egipcios, y el rey había dado una orden que los niños varones que le nacieron a las mujeres hebreas, al pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, que estaba esclavizado en Egipto, entonces que si esas mujeres hebreas de Israel tenían hijos y eran varones, que los mataran. ¿Por qué? Porque tenían temor del pueblo de Israel y decían, no, si nacen niños, que los maten, que los maten. Pues resulta que dice aquí la palabra que estas parteras no le obedecieron a esa autoridad que era el rey. Entonces, y dice, ¿por qué no lo hicieron? Porque tuvieron temor de Dios. Ellas tuvieron temor de Dios y ellas dijeron, no, no podemos hacer esto. Entonces la Biblia nos habla de sujetarnos a la autoridad. La Biblia nos habla de respetar y someternos a la autoridad porque toda autoridad es puesta por Dios. Y cuando hablo de autoridad, hablamos de nuestros padres, de las mujeres casadas, nuestros esposos. En el colegio, la universidad, los maestros, los guardas de tránsito, bueno, los pastores, los líderes, todos ellos son autoridades puestas por Dios que hay que respetarles. Claro que sí. Pero cuando es algo en contra de la palabra de Dios, ahí sí tenemos que tener temor y decir, yo primero le obedezco a Dios, que ese texto no lo va a leer en Hechos capítulo 5, verso 29, que dice, hermano Daniel. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Muy bien. De pronto tú te sabes ahí el contexto, Daniel. ¿Por qué ellos respondieron eso? Sí, el contexto es cuando los apóstoles se enfrentan al concilio en Jerusalén. Y entonces, Les en el versículo 28, en el versículo anterior dice, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Bueno, está hablando contextualmente sobre la situación que se venía dando. Entonces, como a ellos les prohíben, ellos dicen que es necesario obedecer a Dios, o sea, ellos sabían del mandato
que habían recibido, por lo tanto ellos tenían que atender a Dios antes que a cualquier hombre. Amén. ¿Qué pasa? Ellos sabían que su vida estaba en juego. A ellos los apedrearon, los encarcelaron. Dice, creyeron alguna vez que Pablo estaba muerto cuando entró a Antioquía. Entonces dice que a pedradas lo dieron hasta por muerto y a ellos no les importó, así les costara la vida. Ellos decían, porque le ordenaron, las autoridades le ordenaron, no pueden predicar en ese nombre, no pueden seguir hablando de Jesús. Y ellos dijeron, no importa, los metieron a la cárcel y resulta que salieron y siguieron predicando a Cristo. Y siguieron, y dijeron, pero ustedes, ¿por qué no entienden? Les hemos ordenado que no sigan hablando de ese nombre. Y ellos le dicen, pues mira, a ver, por ahí creo que en Hechos 4:19 creo que también lo dice, pues miren ustedes a ver si es justo obedecerles, obedecerles a ustedes antes que a los hombres. Entonces tenemos que tener temor de Dios, porque a veces esas autoridades o las amamos mucho, les tenemos algún miedo, como que mucho respeto, y por temor a ofenderles o por ser pacificadores o por no ser llamados rebeldes, de pronto usted resulta haciendo algo que a Dios no le agrada. Algo que donde, entonces por decir, mi esposo, lo amo mucho, mis padres, los amo mucho, pero si me mandan a hacer algo que yo sé que la Biblia no está a favor de ello, que a Dios no le agrada, yo tranquilamente y Dios se va a agradar y lo voy a decir, no. No puedo obedecerte en eso, no puedo hacer eso. Y eso fue lo que ellos hicieron. Eso fue lo que ellos hicieron, no les importó las consecuencias que tuvieran con tal de agradar a Dios. Entonces tengamos ese temor, porque a veces, ay, no, es que para tenerla a ella contenta, para que no se enoje, ay, es que el jefe me pone a mentir, me pone a decir cosas que yo sé que no, que está mal o hacer cosas incorrectas, ay, pero no puedo perder el empleo. No. Entonces usted está creyendo que su provisión viene de su jefe, su provisión viene del cielo y el Señor va siempre a respaldarle mientras usted ande en integridad, en verdad, buscando agradarle. Pero entonces usted está haciendo las cosas mal delante de Dios porque tiene miedo, entonces ¿quién le va a sostener? Y que le sostiene su Dios. Lo mismo en muchas áreas. Cada quien pregúntese, Señor, ¿realmente yo de pronto estoy fallando en esto, obedeciendo a las autoridades antes que a ti? De pronto estoy cayendo en este error. Señor, muéstrame, porque yo quiero andar fielmente en tu temor. Entonces, muy importante. Aquí como ejemplo vemos las parteras que dice, y mire cómo muestra la Biblia, que tuvieron bendición, ¿cierto? Dios les bendijo, dice que les bendijo sus familias, dice, Él prosperó sus familias. Cuando andamos en el temor de Dios, va a haber ante todo paz. Esa paz que usted sabe que tiene paz con Dios, paz consigo mismo, con la gente que está haciendo las cosas bien, que no podemos tener a todo el mundo contento al 100%, no, pero desde que Dios esté contento con nosotros, más que suficiente. Entonces, muy importante. Bueno, normalmente yo les doy el aporte cuando ya vamos terminando, pero a ver, Lucía Blanco nos quiere decir algo, amor, aquí en Meet. Que vio que la mano está alzadita de Lucía Blanco y de Carolina Jaspe. ¿Quieren hacer algún aporte o algo? Hola, Hola, amor. buenas noches. Buenas noches, amor. Pasa que vengo en colectivo, se sienta con el trabajar. Tengo más que unirme, no podía, pero bueno, ahora sí. Escuchar algo. Grandes bendiciones. Bendiciones, Me amor. alegra estar con ustedes y de escucharlos y aprender por ustedes. Amén. Muchas gracias, amor. Gloria a Dios. Jarito, ¿nos quieres decir algo, amor? Sí, señora, buenas noches. Anita, con respecto a esto, yo preguntaba que si al gobierno también, ¿por qué? Porque a mí me pasó algo muy raro en pandemia, que cuando empezaron a exigir la vacuna COVID, yo tuve confrontación con eso. O sea, yo empecé a confrontarme
Yo decía, no, pero Dios es mi médico, Dios es mi todo, yo porque tengo que colocarme esa vacuna, pero tanta insistencia del gobierno, de las autoridades que tocaba vacunarse, ese versículo vino a mí y que hay que hacer, también hay que obedecer a las autoridades que Dios puso aquí en la tierra. Ujú. Entonces yo me la coloqué, pero no hubo como esa paz en mi corazón. O sea, yo me vacuné, pero no vacuné a mis hijos y solamente me puse una dosis, Ujú. porque fue ya, digamos que no lo dejaban uno entrar a un centro comercial y yo trabajaba precisamente en un centro comercial si no me aplicaba la vacuna. Entonces, más que fue como por presión ahí, pero yo quedé como con esa incógnita, ¿sí? Como, Ujú. bueno, hay uno que hace. Esa era mi pregunta. Bueno, gracias. Pues por decir nosotros en lo personal y no porque tengamos nada en contra, pero mi esposo y yo no nos hemos vacunado, por ejemplo. Y hemos salido mucho del país y hasta ahora no nos han exigido que tenemos que ser vacunados, sino que tenemos que tener la prueba negativa antes de 24 horas, que tenga como un lapso de 24 horas o menos de 24 horas para poder viajar. Y no lo hemos hecho y nosotros acordamos, si en algún momento nos obligan y ya se pone algo de que realmente sí o sí, pues bueno, nos toca hacerlo, pero tampoco teníamos la convicción de decir, sí, hagámoslo. Es muy respetable y en cuanto a este tema es algo álgido porque algunas personas, bueno, hay opiniones diferentes, pero por decir nosotros hasta el día de hoy no nos hemos vacunado. Y ya si en algún momento pues nos obligan y sí o sí toca, aquí estuvieron hasta pagando para que la gente se vacunara. Em, si nos toca, pues bueno, entonces en ese caso, amor, la Biblia dice, sujétese a la autoridad. Ya si es por cuestiones ya que te llevaron al límite y realmente no pudiste, pues bueno. Y si tú tienes esa convicción, no, yo no me quiero vacunar, está bien, y lo llevas hasta donde más te lo permitan. Pero hay cosas, amor, que toca, la Biblia habla de él, y yo sé que esto es muy complejo, y lo vamos a aprender en el discipulado número 2 con la ayuda de Dios, donde la Biblia habla del sello de la bestia y bueno, y eso, entonces dicen que la vacuna viene, que nos están amaestrando con eso, es un dilema, por decirlo así, complejo. ¿Qué es lo que hay que hacer en todo tiempo? En oración, en la palabra y cada quien guiado por el Espíritu, lo que como Dios le guíe como Dios le guía. En este caso, pues tuyo, tú no lo querías hacer, pero por la situación de trabajo, por una y otra cosa, pues bueno, te tocó hacerlo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahí nos... Anita, yo te Eh, quería decir algo. Qué pena, se, Sebastián. ajá. Cuidado de pronto con publicarlo a las redes porque el Instagram, YouTube y Facebook tienen un algoritmo que si tú hablas del COVID, ellos buscan esa palabra y pueden bajar el video. Ojo. Ay, Entonces, amor, está lo, grabando. lo digo porque hay comunidades de iglesias que han hablado de esto en YouTube y les han bajado los videos porque nos han comentado. Entonces, para que ese tema es muy complejo. Ay, sí, Dios te ay, bendiga. gracias, amor. Bueno, a tenerlo en cuenta. Eh, sí, Yo, ya. Ana María, yo quería decir algo Ujú. para responder a la consulta que hizo la hermana de manera anterior. Ujú, Carita. Eh, es importante que nosotros nos sujetemos a las autoridades de este mundo, siempre y cuando, como leímos anteriormente, o vimos, no haya un conflicto en relación con Dios, Relación con Dios. Ajá. ¿verdad? Yo creo que eso es algo importante. Ujú, muy bien. No es tanto De que concepto. sí, el concepto que ahora usted explicó o ella explicó, porque eso digamos que es un sí o un no, y eso no, ¿cómo se llama? No choca en relación con Dios. Cierto. Pero si hay algo que sí interfiere, como por ejemplo el predicar, ¿verdad? Ujú. O el compartir testimonio, o no sé, en fin, cualquier cosa
en relación con ¿cómo se llama? Con algo que usted sienta que viene de Dios y que usted tiene que obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Si eso se antepone a un mandato que usted siente en su corazón, que es Dios que se está mandando a hacer, ahí sí tiene que tratar de brincarse el mandato de hombre. Ahora, por eso es importante que tenemos que estar agarrados, unidos de Dios a través de la oración y de la búsqueda incesante de Dios y de la palabra de Dios, para que estar apercibidos y entendidos, porque puede ser, o sea, por lo general Dios cuando le pone algo a usted en el corazón, Dios le ayuda. Lo sustenta con su palabra, Él no nos va a pedir algo que siempre lo va a sustentar con su palabra. Exacto, y además de eso le va a abrir la puerta para hacerlo, pero si se la cierra, si es de voluntad de Dios, Él las abre. Amén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Sí, esa es la clave. Gracias, hermano. Esa es la clave. Que eso que me estén mandando no contradiga la palabra. Ya, para de contar. Al tomar otra, ser temerosos en el momento de tomar la Santa Cena. En Primera de Corintios, capítulo 11, del 27 al 30, mira lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 11, del 27 al 30, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues bueno, entonces en el 31, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí nos está hablando de la importancia cuando nosotros tomamos la Santa Cena. Es un tiempo, es un momento muy especial, pero es un momento para nosotros examinarnos a sí mismos, cómo estamos con Dios, cómo estamos con el hermano. Si la Biblia dice que cuando vaya a presentar su ofrenda en el altar, si sabe que alguien tiene algo en contra suya, dice, vaya y póngase en paz con esa persona primero. Si el Señor nos habla de esto en cuanto a la ofrenda, aquí nos está diciendo, no vaya a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, que sabemos que es conmemorativo, no es que, a diferencia de la iglesia tradicional, que creen que verdaderamente ahí está la sangre y ahí se convirtió el cuerpo de Cristo. No es así, pero sí lo hacemos ahí, como dice, en memoria de lo que Él hizo por nosotros. Participamos y tenemos ese tiempo de la Santa Cena, pero hay que tener un temor reverente en el momento de hacerlo, porque ahí está diciendo, si usted toma indignamente, es decir, usted está en una práctica de pecado, usted no se ha arrepentido, usted tiene una vida desordenada y usted va bien relajado o bien relajada a la iglesia y voy a recibir la Santa Cena y sigue su vida como si nada. Tenga mucho cuidado, porque dice allí que justamente por ese motivo habían muchos que estaban enfermos y aún habían muerto. Ahora, no estoy diciendo que todas las enfermedades es por esto, no. Hay enfermedades que vienen por consecuencia del pecado, sí, lo dice en Deuteronomio 28, lo deja muy claro, pero también porque son pruebas. Y Dios en medio de esa enfermedad, pues nos forma, nos pule, nos lleva a afianzarnos más en Él. Tiene un propósito. Y también dice aquí que hay enfermedades por no estar tomando la cena con temor reverente. Dice, examínese. Hay otro texto donde dice, pruébese a sí mismo, examínese si está en la fe, si verdaderamente está en la fe, porque el hecho de ir a la iglesia no nos hace cristianos. Como escuchaba yo por ahí, como ir a McDonald's no me hace una hamburguesa, o como estar en un garaje no me hace un carro, algo así. El hecho de que yo entre a la iglesia o que yo participe y vaya cada 8 días y haga esto y lo otro, no quiere decir verdaderamente que yo sea cristiana. Recuerde que van a ser los
frutos. Jesús dijo, por sus frutos les conocerán, por su fruto. Y el principal fruto que usted y yo, los hijos de Dios, debemos de tener es el amor. La Biblia dice que van a ser conocidos, vamos a mostrar a Cristo verdaderamente porque andemos en amor, en unidad, pero también en el temor de Dios. Porque si yo amo a Dios, yo le temo y yo no voy a jugar con Él. Y yo sé el precio tan alto que pagó por mí y por lo tanto no practicamos el pecado. Eso es bien, bien importante. Entonces, mire, yo no sé si alguien no lo sabía, acá le queda el dato. La importancia, la suma importancia de nosotros en el momento de tomar la Santa Cena, realmente hacerlo con temor. Examinarnos, Señor, cómo estoy delante de ti. Si tú vienes el día de hoy, me voy a ir contigo y me voy a gozar y me voy contigo y me vas a decir, bienvenida, ven, entra en el gozo de tu Señor. O va a decir, apártate de mí que no te conozco. Ay, Dios mío, ayúdanos. Ok. Hay que tener temor de Dios también en el momento de hablar de otras personas. Aquí como tal en este texto, números 12, verso 8, números capítulo 12, verso 8 dice, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí le está hablando Dios a María y a Aarón, que eran los dos hermanos de Moisés. Moisés era el líder, que fue al que Dios le encomendó eh, liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Entonces, bueno, a Moisés se le encomendó esta obra y María y Aarón le ayudaban a Moisés. Y un día cualquiera, ellos empezaron a criticarlo porque él se casó con una mujer, se cree que era como una mujer morenita, entonces por eso lo estaban como criticando. Y llegó un momento donde dijeron ella, dijo María, ay, pero es que Dios solamente nos habla por medio, solamente habla Dios por Moisés. No, Él también habla por nosotros. Y me impacta, pero me impacta, donde dice que Dios lo oyó. Moisés no se dio por enterado, quién sabe dónde estaría, ni idea. Pero dice que Dios lo oyó y se molestó en gran manera, al punto que los confronta y le dice, ustedes no tuvieron temor. Se les olvida que yo los veo, que yo los escucho, que yo me doy cuenta de todo. A mí nada se me pasa. No tuvieron temor de hablar contra mi siervo. Dice, y a María le dio lepra. Entonces, si usted ve ese capítulo 12 de Números, es impresionante. Entonces dice, hablar de la autoridad, porque Moisés era la autoridad, hablar del que sea. No debemos hacerlo, no debemos hacerlo. Si algo tenemos que sentir de alguien, pues la Biblia nos enseña qué es lo que debemos hacer. Y la Biblia nos dice, ve y busca a la persona. Y dile lo que te molestó, lo que te inquieta, no deje en su corazón que se le cargue con nada. Vaya primeramente al Señor, Señor, yo te entrego esto y ayúdame a estar en paz con la gente. Pero aquí lo que ellos hicieron fue murmurar y esa murmuración Dios la escuchó. Entonces pensemos, ay Dios mío. ¿Cuántas veces pongo a hablar con Julanita o viene alguien y me hace un comentario y yo digo, ay, sí, ay, vea quién la ve, vea, yo me di cuenta de esto, ay, Dios mío, ayúdanos a guardarnos esta lengua y que si no vamos a decir nada bueno, entonces mejor la cerremos. Pero mire qué impresionante, le dio lepra, lepra por haber hablado, haber murmurado. Y dice la Biblia que Dios lo escuchó. Cuando usted está con alguien que dice que nadie los está escuchando, tenga presente que Dios sí lo está escuchando. Entonces, muy importante. En Nehemías, este versículo, Nehemías 5:15, lo estuvimos viendo en estos días y dice Nehemías 5:15. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, dice Nehemías, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos
por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Entonces, también cuando Dios le da a usted el privilegio de dirigir, de guiar a otras personas, de tener cierta autoridad sobre otros, sea justo, sea justa, ande en integridad, busque siempre el bien de los demás. Ay, es que, ay, los otros lo hacen así. Ay, no, eso no le importa y no nos debe importar cómo lo hacen los demás. Nosotros tenemos a Cristo y estamos llamados a servirnos unos a otros, a amar, a dar la milla extra. Entonces preguntémonos si a veces cuando usted ve la oportunidad de ganar algo, de robarle, porque por decir, en las ventas, por ejemplo, sí que hay oportunidad para robar y subirle el precio a las cosas de una forma pues exuberante o que no es justa. La Biblia dice, y esa es la regla de oro y me encanta, Mateo 7:12, dice, debemos tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Si nosotros manejamos esa regla para todo, nuestra vida sería tan hermosa, tan diferente. Si tratáramos a los demás como nos gustaría ser tratados, entonces no estaríamos hablando mal de la gente, no estaríamos subyugando a nadie. Él dice, yo no hice así. A mí me impacta y me encanta donde él dice, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Eso nos lleva a nosotros a marcar la diferencia. ¿Qué importa? Que los otros mienten, que los otros abusan, que los otros hacen esto, ¿qué importa a ellos? Que Dios tenga misericordia. Pero yo, a causa del temor de Dios, voy a marcar la diferencia. Entonces, qué importante nosotros determinarnos a marcar la diferencia. Pero yo seré diferente porque voy a agradar a Dios. Yo voy a dar más, mejor. Yo voy a amar, voy a perdonar, voy a andar en integridad, voy a hacer las cosas lo mejor posible que esté a mi alcance, porque yo sé a quién debo agradar. La cita de Mateo es Mateo 7:12. Se llama la regla de oro, porque esa la manejan, esa mentalidad la tienen todas las religiones. Todas las religiones aceptan, así no tengan la Biblia, aceptan y tienen esto como un principio. Debemos amar o debemos tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Entonces, pero preguntémonos, yo soy una persona que marco la diferencia. Yo marco la diferencia para bien. Ay, yo hablaba estos días con alguien y me decía, ay, pero es que yo no soy casada, pero toda la gente me dice casada y como toda la gente se va a vivir en unión libre, eso es normal para la gente que no tiene a Cristo, que no conoce la palabra, que no tiene temor de Dios, eso es normal. Pero para nosotros que buscamos agradar a Dios, llamamos las cosas como son. Pecado, fornicación en ese caso, ¿cierto? Las cosas se llaman como son, no se adornan, no se maquillan. Entonces, qué importante marcar la diferencia. Ay, que en el trabajo todos sacan más tiempo no sé cómo le llaman, de descanso, los breaks, donde le dan para que vaya a comer o así. Y, ay, nos dan media hora, pero no, ellos se quedan 40 minutos, una hora, lo que sea. Ellas, pero nosotros debemos someternos, debemos dar buen testimonio. Todos llegan tarde, usted no llega tarde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted es un fiel testimonio de Cristo. Y cuando le miran a usted, van a ver a Cristo. Y van a decir, ah, esta es una cristiana, este es un cristiano. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando? Qué importante nosotros tener eso presente. Al servir a Dios, tenemos que ser temerosos en el servicio a Dios. Y a mí me impacta, pero me impacta unos personajes que nos muestra la Biblia en el capítulo 10 de Levítico. En Levítico nos habla de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú.
Ellos eran hijos de Aarón, es decir, eran sobrinos de Moisés, ¿cierto? Y eran sacerdotes, Nadab y Abiú. Entonces nos dice en el verso 1 y 2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Padre, uno ve eso y uno dice, ay, pero ¿por qué? Si estaban haciendo algo bueno, le estaban presentando a Dios ese tiempo del fuego, ¿cierto? Donde dice la palabra que debía de arder continuamente en el altar el fuego y se debía presentar el incienso y quemar el incienso, pero dice fuego extraño, algo que Dios no le mandó a ellos que lo hicieran. No se sabe exactamente cuál fue ese fuego extraño. Si lo fue que trajeron fuego de otro lugar y lo hicieron allí, no se sabe si fue que lo hicieron. No, no se sabe. Se presume o se cree que puede ser que ellos hayan entrado borrachos a la presencia de Dios. Porque se cree, porque más adelante en el mismo capítulo dice que Dios le habla a Moisés. A Jehová habló a Aarón, le habló a Aarón, que era el padre. Dios habló a Aarón y les dijo, en el verso 8, dice, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para las generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo puro, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces se cree que esta fue la forma, que entraron a la presencia de Dios estando algo embriagados. Se cree que esa es una forma. Y aunque de pronto sí lo hicieron con muy buena voluntad y lo que sea, no lo hicieron a la manera de Dios. Entonces nosotros en el servicio a Dios, acá le dice él que sus hijos, Dios le dice a Aarón que sus hijos no lo hagan, es porque Aarón tenía 4 hijos, 2 se le murieron por esa situación y los otros 2 que quedaron, a ellos era que le estaban entonces dando la observación. Eso no lo pueden hacer. Entonces, qué importante es nosotros ver que al Dios que tenemos hay que temerle, que no podemos hacer las cosas a nuestra manera, como a mí me parezca. No, recordemos que la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Nosotros tenemos que procurar esforzarnos. Yo sé que al 100% no es posible, ¿cierto? Al 100% estar bien con Dios y no tener pecado, no. Todos batallamos con algo y todos los días estamos en ese proceso, pero que Dios pueda ver en nosotros que realmente nos esforzamos, que realmente ponemos de nuestra parte para agradarle a Él, que nos negamos a nosotros mismos, que buscamos diariamente su presencia, que nos humillamos voluntariamente delante de Él y reconocemos nuestra condición. Y el servicio a Dios, tener mucho cuidado. Aquí se usa, pero yo creo que es asa. Hay otra historia que no sé si alguien me puede ayudar ahí a buscarla, donde dice que donde hubo otro siervo de Dios, donde llevaban el arca de la presencia de Dios, Asa me parece. Asa, sí, yo creo que es Asa. Dice que tocó, tocó el arca, voy a buscarlo acá, tocó el arca y murió, sí. Esto está en Segunda de Samuel, capítulo 6, del 1 al 17, pero les voy a contar dónde dice. Cuando el arca. No.
Ay, no lo encuentro. Viene acá el Señor. Al llegar a las nueve. Sí, véalo acá. Está en primera, en segunda de Samuel 6. Segunda de Samuel 6:6 dice, al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca. Oiga, pues, llevaban el arca, era como un cajón, ¿cierto? Era como un cajón rectangular y allí dentro de ese cajón estaban los mandamientos, las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba el maná allí dentro de ellas y estaba cubierta de oro, tenía los querubines, todo esto, y representaba la presencia de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento las personas no tenían a Dios adentro, no, como usted y yo tenemos ahora esa bendición de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, de que en nosotros habita Dios mismo. Ellos no contaban con eso. Nosotros ahora en todo lugar, en todo tiempo, podemos clamar a Dios, hablar con Dios y sabemos que Él nos escucha, que Él está dentro de nosotros. Pero en ese tiempo ellos tenían que ir a un lugar específico, al templo donde estuviera el arca, y allá iban y oraban y allá era la casa de Dios donde encontraban su presencia. Entonces resulta que una vez estaban transportando esta arca y los bueyes la llevaban pues con los bueyes y pareciera que el arca se iba a caer. Dice que como que tropezó con algo los animales y el arca se iba a caer. Entonces Usa, pensando hacer bien, ¿dónde está? Lo tengo acá. Usa, pensando hacer algo bueno, la frenó, le puso la mano y la frenó para que no se cayera. Tuvo una muy buena intención. Pero resulta que Dios había dicho que nadie podía tocarla. Nadie. Ya ellos tenían muy claro que no la podían tocar. Y él, por hacer bien, ¿cierto? Dice la Biblia que murió al instante. Mira lo que dice en el 7. Segunda de Samuel 6:7. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca y allí mismo murió. Entonces uno dice, ay, no, pero Dios como tan radical. No, eso como que no es justo. Cuando Dios nos da a nosotros una orden y nos ha hablado en su palabra, no la maquille, no la acomode, no la molde como a su manera. Sí, Dios dice, pero yo lo voy a hacer de esa manera, pero es que lo estoy haciendo con buena intención, pero no, si ya está escrito, no, por favor. Y a la presencia de Dios se debe de entrar siempre con ese temor reverente. Yo también respeto mucho la forma en que cada quien tiene su tiempo de adoración con el Señor y todo, es muy respetable. Pero yo les comparto algo que yo viví hace poco en un concierto que estuve por acá, hace poco en un concierto cristiano. Hubo un momento donde nosotros, porque mi esposo estuvo en el mismo sentir conmigo, nos dolió el corazón porque mirábamos y parecía un concierto de música metálica, literalmente. Parecía un concierto como esa música donde se hacen el pelo así, la cabeza así, y brincan y se empujan. Y uno dice, Padre, esto es adoración. Esto es adoración. Cada quien lo hará de su manera y no sé, pero si vamos conociendo ese Dios, ese temor, hay ese temor de Dios entre nosotros, en nosotros. Debemos acercarnos a Él también con reverencia. Y está bien que el tiempo de la adoración es un tiempo para usted también gozarse en su presencia. Pero recuerden y recordemos que la adoración, el tiempo de alabanza y adoración no es para mí.
No es como yo me sienta y que yo me divierta y que yo pase muy bueno en el tiempo de la alabanza. No se trata de eso. Se trata de que mi adoración es para Él. Para Él. Entonces, por eso es tan importante, Espíritu Santo, enséñame a hablar con mi Padre, enséñame a adorarle. Señor, yo quiero tener esa certeza de que tú te gozas con mi alabanza, que llegue a tu trono mi adoración, que yo pueda darte una sonrisa, pero a veces se pierde ese temor de Dios, realmente, aún en esa situación. Entonces, él con muy buena intención, ay, para que no pase, y con muy buena intención y todo, el Señor dijo, ya lo había ordenado, ya lo había dicho, chao. Ay, Dios de los cielos. Bueno, dicen, el hacer promesas a Dios ligeramente. Hay que tener también mucho cuidado cuando le hacemos promesas, porque mira lo que dice acá en Eclesiastés, necesitamos tener ese temor de Dios. En Eclesiastés capítulo 5, versos del 4 al 6, mira lo que nos dice. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás? ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, ay Señor, si tú me das esto, si tú me ayudas con esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Tengamos mucho cuidado con abrir nuestra boca y hacerle promesas a Dios, porque el Señor la toma en serio. El Señor toma en serio esa promesa. Y a veces jugamos con Él. Ay, no, era charlando que le estaba diciendo eso. Ya me sanó. Ay, no, ya otra vez vuelvo al mundo, otra vez vuelvo a fallar, a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Pero mientras estaba enfermo, ay, no, ahí sí me consagro, ahí sí vuelvo a ti, ahí sí voy, te prometo que voy a leer la Biblia, te prometo que te prometo, te prometo, te prometo. Piense usted las promesas que le ha hecho al Señor. En algún momento donde usted le dice, Señor, yo prometo hacer esto, yo me voy a proponer hacer esto, yo me comprometo con esto, yo tomo esta decisión el día de hoy. Sí. Todas esas decisiones que tomamos, por ejemplo, con el estudio de Proverbios, y que siempre que leemos la Biblia debemos, en nuestro plan lector, usted lee la Biblia, siempre debe hacerse preguntas, es muy importante. Bueno, ¿cómo estoy frente a esto? Lo que estoy leyendo, me examino. ¿Cómo estoy? Me hago preguntas. Aquí he hecho promesas a Dios de las cuales aún no se las he cumplido. O soy muy rápida para hacer promesas y fácilmente se me olvida. ¿Hay alguna promesa que está esperando Dios que yo se la cumpla? Entonces me hago preguntas y de acuerdo a esas preguntas yo digo, ay, bueno, Señor, yo tomo hoy la decisión. Aquel día que te prometí esto, Señor, hoy me ratifico delante de ti, perdón porque lo había ignorado, porque no lo estaba haciendo, pero me propongo el día de hoy a cumplirte esa promesa. Es muy importante. Cuando no lo hacemos es porque no tenemos temor de Dios. Entonces, guardemos silencio mejor si no vamos a cumplir. Y en la Biblia, en Hechos capítulo 5, versos del 5 al 11, porque hay gente que dice, ay, pero es que ese era el Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ay, sí vemos un Dios muy cruel, un Dios muy bravo, un Dios que destruyó naciones como Sodoma y Gomorra, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces hay gente que dice, no, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Hechos 5. Pero lo va a leer en el Nuevo Testamento lo que pasó. Hechos capítulo 5, del 1 al 11. Bueno, no, se las voy a... Bueno, sí, pero cierto hombre llamado Ananías, escuché, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad
Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Entonces aquí nos está hablando de una parejita de esposos que en ese tiempo la iglesia estaba siendo demasiado perseguida, mucha gente se había quedado sin empleos, no tenían que comer, la iglesia estaba pasando por una situación muy difícil. Entonces me encanta porque la iglesia se unía y entre ellos dijeron: no, yo tengo esto, yo tengo lo otro, eso no es mío, es de todos. Y ellos vendían las cosas voluntariamente, porque por ahí hay una doctrina, tristemente, que se basan en este texto para decirle a la gente: venda su casa y tráigala aquí a la iglesia, vea lo que hicieron ellos. Ellos vendieron la heredad y traían, eso era lo que se hacía. No, no, hay que conocer el contexto. Entonces, en esa época pasaba esto. Y ellos voluntariamente, el que quisiera, decía: bueno, yo tengo esto, lo voy a vender y lo voy a dar a la iglesia, y se le repartía a todos de acuerdo a su necesidad. Bueno, usted no tiene para pagar los servicios, usted no tiene para su mercado, usted no tiene para esto, hágale. Y dice la Biblia, y me encanta, donde dice que nadie tenía necesidad. A todos se les suplía sus necesidades, porque nadie decía ser suyo propio algo, no, es de todos. Y entonces era una generosidad hermosa. Entonces resulta que era voluntario, no era obligatorio. Y dice que ellos vendieron una heredad. Puede que tuvieran muchas, uno no sabe. Y vendieron una, dice ahí. Vendieron, pero lo que hicieron fue entre ellos dos hablar y decir: bueno, la vendimos en 300 millones, por ejemplo. Digamos que la vendimos en 200. Digamos que la vendimos y nos quedamos con lo otro. Entonces fueron a decir mentiras. Entonces cuando él le dice: la vendimos en tanto, Pedro le dice: ustedes le han mentido a Dios. Y por esa mentira se murió. Y le dice: es que es tu plata, o sea, por qué nos tienes que mentir? Si podía dar 5.000 pesos, o sea, podía dar 1.000.000, podía dar lo que fuera, o sea, no tenía que darlo todo, si quería lo daba. Parece que en el capítulo 4, al final, en el último versículos 36 y 37, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, él tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces se cree que este José vendió su heredad y entregó toda la plata. Entonces, obviamente, pues me imagino la alegría, la felicidad de todos y cuánta alabanza quizás haya recibido José. El hecho es de que ellos también quisieron ser igual. Bueno, lo que habla la Biblia, y eso lo estuvimos estudiando en Proverbios, cuando habla de la falsa liberalidad, la falsa liberalidad, la falsa generosidad. Gente que presume: yo soy muy generoso, yo soy muy generosa, pero lo hace con otras motivaciones, por ejemplo. Y aquí ellos: sí, vamos a darnos la de que somos muy generosos. Y si lo hicieron con mentiras, entonces Pedro los exhorta en ese momento y le dice: ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? ¿Por qué le mintieron a Dios? Ahí les queda ese texto para que cuando de pronto un testigo de Jehová
Dice, es que el Espíritu Santo es una fuerza, el Espíritu Santo no es Dios. Aquí ustedes pueden ver que Pedro le dice, le mintieron al Espíritu Santo y le mintieron a Dios porque son el mismo, ¿cierto? Entonces, ellos caen allí y mueren. ¿Por qué? Por no haber tenido ese temor de Dios. Entonces, qué importante nosotros cuando hacemos promesas a Dios, determinarnos a cumplirlas. El Espíritu Santo fue el que les puso, bueno, vendamos la heredad y vamos a ayudar a los hermanos. Bueno, si esa era una buena motivación, ¿por qué venir a dañarlo? ¿Y por qué dejarse dañar el corazón a decir, no, quedémonos con una parte? ¿Cierto? Entonces, muy impresionante que nosotros, Dios nos ayude. ¿Qué hora es? Ay, Padre, bueno, las promesas. Ay, a veces sí, a todos nos encantan las promesas. Los beneficios del temor de Dios. Aquí entonces concluimos algunas partes que vimos. El tener cuidado al obedecer las autoridades, tenemos que tener ese temor de Dios, al tomar la Santa Cena, al hablar de otras personas, al dirigir o gobernar, al servir a Dios. Ay, que es que yo sirvo porque me toca. Ay, no, hágalo con gozo, hágalo con amor, hágalo con excelencia, como para el Señor, con integridad. Y tener mucho cuidado al hacer promesas a Dios. Bueno, ahora, beneficios del temor de Dios. Beneficios, las promesas, hay muchas, acá les comparto algunas. Dice en el Salmo 34:9. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Nada le falta a aquellos que le temen. O sea que aquí la promesa es que Dios cubre todas tus necesidades cuando tú andas en el temor de Dios. Nada le falta. Si tú andas en el temor de Dios, tú le puedes recordar al Señor esta promesa. Le dice, Señor, tú fielmente lo dices en tu palabra, que si ando en tu temor, buscando agradarte, tú suples mis necesidades, que nada me va a faltar. Entonces, esto es de andar en el temor de Dios. Otra promesa es seguridad para tus hijos. Cuando andamos en el temor de Dios, hay seguridad para nuestros hijos. Lo dice en Proverbios 14:26. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio, seguridad. Sus hijos van a tener en quien refugiarse. El Señor les va a sostener, el Señor les va a proteger. En Él van a poder estar seguros. Cuando nosotros andamos en el temor de Dios, estamos haciendo una siembra para nuestros hijos. Usted está sembrando bendición o maldición. Entonces, cuando andamos en el temor de Dios, no somos solamente nosotros los beneficiados, también nuestros hijos. Otra promesa, Salmo 34:7. Dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, Él nos da protección, nos defiende, nos da protección cuando andamos en el temor de Dios. Por eso el salmista decía, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Me encanta ese Salmo 27. Todo ese Salmo 27 es precioso. Pero entonces aquí está diciendo que el Señor protege, defiende a los que le temen. Por eso es que tenga presente, cuando alguien se levante en contra suya, cuando usted reciba, no sé, una ofensa, una injusticia, déjele todas las manos de Dios. Él es el quien le defiende, Él es su justicia, Él es el que va a levantar su nombre en alto. Él dice, mía es la venganza. Dice, no sé, dice, yo pagaré, no se venguen, yo pagaré. Y me encanta también cuando da en Primera de Pedro, donde dice que seamos como Jesús, que cuando lo insultaban no respondía con maldición, sino que entregaba la causa al que juzga justamente. Si usted y yo estamos en el temor de Dios, descansemos, relajaditos, relajaditas, que tenemos quien nos defienda. Y ahí usted puede decir con toda certeza, si el Señor está conmigo,
¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Hermosa promesa. Mm, también la promesa que vamos a tener respuesta en la oración. Lo dice el Salmo 145, verso 19. Dice, Él cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Entonces tenemos esa certeza de que Él va a cumplir el deseo de nuestro corazón. Cuando andamos en su temor, va a cumplir nuestros deseos y va a oír nuestro clamor. Ahora, cuando andamos en el temor de Dios, obviamente los deseos de nuestro corazón van alineados en su voluntad. Por eso uno siempre dice en el Salmo 34:7, creo que es donde dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando es un deleite para nosotros estudiar la palabra, estar en su presencia, agradar a Dios, conocerle, cuando se vuelve un deleite, entonces obviamente esas peticiones de mi corazón van a ser conforme a su voluntad. Yo jamás le voy a pedir algo que yo sé que antes lo va a ofender a él o que va a ser pecado o que me va a traer maldición. No, yo voy a pedir cosas que sean alineadas en su voluntad. El que le teme hace esto y tiene la certeza de que Dios le va a responder. ¿Sí era ese? Es 37:4. Yo dije 34:7. Salmo 37:4. Salmo 37:4. Gracias, amor. Otra promesa, alarga la vida. Dice en Proverbios 10:27, parte A. Dice, el temor del Señor aumentará los días. El temor de Dios alarga la vida. Y lo más importante es que más allá del tiempo que vivimos, ¿cierto? Más allá del tiempo que vivimos es la calidad de tiempo. Es cómo lo vivimos, andando, porque hay gente que vivió 100 años, pero no conocieron al Señor, pero tuvieron una vida desordenada, una vida triste, una vida vacía, una vida sin dirección, sin sentido. ¿Cierto? ¿De qué valió vivir tanto, por ejemplo? Pero nosotros, cuando andamos en el temor de Dios, vamos a vivir esa vida abundante. Y esa vida abundante es esa vida en el temor de Dios. Esa vida que es donde estamos buscando agradarle a Él. Y dice, da a conocer su voluntad. Cuando andamos en el temor de Dios, Él nos muestra el camino. Dice el Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Entonces, qué lindo usted andar en el temor de Dios y usted saber que usted va a dar pasos seguros. ¿Por qué? Porque la persona temerosa de Dios es una persona dependiente de Dios. Por eso dice en un proverbio, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Recordemos que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando nosotros verdaderamente tenemos ese temor de Dios, dependemos del Señor completamente. Ay, padre, mi mamá. Bueno, depender del Señor y al depender de Él, entonces vamos a estar en todo tiempo dando pasos firmes, seguros, porque Él es el que nos va a dirigir. Aquí sí, aquí no, ten cuidado con esta persona, ten cuidado con este negocio. El Señor nos va a estar siempre alertando. Padre, se queda un rato ahí en Instagram. Bueno, no sé si me están viendo, pero bueno, entonces nos da a conocer su voluntad, nos da a conocer su voluntad cuando andamos en el temor de Dios. ¿Eso qué es lo que va a pasar? Sí, gracias, mi amor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que entonces vamos a evitar fracasos, a evitar desilusiones, a evitar dolores de cabeza. ¡Ay! ¿Cuánto quisiéramos que cada decisión que tomemos fue la correcta? Y tuvo el favor de Dios, tuvo la bendición de Dios. Eso es lo que necesitamos y el temor de Dios nos lleva a esta bendición. Esto es una promesa muy hermosa, saber que Él nos da a conocer su voluntad. Señor, ¿qué hago aquí? Y que Él diga, no, esto sí, y uno poder discernir su voz. Ay, no, eso es hermoso.
Ahora, el temor de Dios nos santifica. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ante todo, una persona que anda en el temor de Dios es una persona que anda en santidad. Es lo principal. Anda en santidad. Dice, ¿qué me ayuda a perfeccionar esa santidad? Cristo en la cruz me santificó, pero yo debo de perfeccionar esa santidad. Todos los días buscar ser más como Él, morir a nosotros mismos, crucificar esta carne. Entonces dice la Biblia, perfeccionamos esa santidad en el temor de Dios. Esa es Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Muy bien, gracias. Joanita, que está poniendo bien juiciosa todas los textos. Muy bien, nos hace bienaventurados. Nos hace bienaventurado quiere decir doblemente feliz. Doblemente feliz, nos hace bienaventurados. Dice el Salmo 112, verso 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Ahí hay otra promesa. No solamente es bienaventurado, sino que su descendencia es poderosa, le da poder a su descendencia. Entonces, ahorita veíamos nuestra descendencia, nuestros hijos van a estar seguros, van a estar confiados, van a tener a Dios como su refugio, el Señor los va a proteger y aquí dice, y les va a dar poder y los va a engrandecer. Eso es lo que está hablando cuando andamos en el temor de Dios. Claro que nos da mucha felicidad, bienaventurados, somos bienaventurados y sembramos para nuestra descendencia que sean poderosos, que sean reconocidos, que anden también en ese temor de Dios que es lo principal, ¿cierto? De qué vale de pronto a los hijos dejarles riquezas materiales si no van a saber andar en el temor de Dios y tener esa sabiduría de Dios para administrarla, por ejemplo. Entonces, qué importante esto. Dice, andar en el temor de Dios, entonces dice que su descendencia será poderosa, porque van a ser personas sabias también. Nos hace amigos de Dios. Esta me súper encanta esta promesa. Salmo 25:14. Dice, el Señor es amigo de los que le temen y a ellos les enseña su pacto. Es amigo de los que le temen. En la Reina Valera dice, la comunión de Dios, la comunión de Jehová es con los que le temen, o sea, la relación, la comunión, la amistad. No todo el mundo puede decir, yo soy amigo de Dios. No. Como no todo el mundo puede decir, yo soy hijo de Dios. Nosotros los que tenemos a Cristo reinando en nuestro corazón y es Él nuestro único Señor y Salvador, sí podemos decir que somos sus hijos. Pero los amigos son aquellos que le temen. Y ese temor de Dios nos lleva a estar constantemente santificándonos, nos lleva a estarlo buscando diariamente en su palabra, en su presencia, a deleitarnos, en buscar hacer su voluntad. Dice, el Señor es amigo de los que le temen. Y se me viene, creo que es el Salmo 103, donde dice que a Moisés le dio a conocer sus caminos, al pueblo de Dios le dio, creo que es el Salmo 103, que le dice a Israel o algo así, le dio a conocer sus obras, pero a Moisés le dio a conocer sus caminos. Creo que es el Salmo 103. 103:7, ¿cómo dice? Sí, entonces es ese. Dice, no, es 7, sí. Sus caminos, Salmo 103:7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Aquí está hablando que Dios, sus caminos, y en otra versión dice su voluntad. Búscamela en otra versión, porfa, como dice ahí.
Sus caminos se los dio a conocer a Moisés y a la gente del común, al pueblo de Israel, les dio a conocer sus obras. Vieron que abrió el mar, que descendió maná, que el fuego, la columna de fuego los guiaba, que la nube, todas esas señales las vio el pueblo. Pero dice que sus caminos se los dio a Moisés, se los mostró a Moisés. ¿Qué dice? ¿Buscaste otra versión o no? Estoy buscando. Entonces es su voluntad, su corazón. Entonces nosotros tenemos que ir más allá, que el Señor se complazca con nosotros. Ya, Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. sí, pero otra versión. NTV, voy a buscar acá. Dice, en la NTV dice, dio a conocer su carácter. Ay, me encanta, en la NTV. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo. Entonces Moisés podría decir, es que yo conozco el Dios que tengo. Yo lo conozco. Mientras que ellos conocieron fue sus obras, es decir, conocen al Dios Todopoderoso, ¿cierto? Pero ese Dios en todo su esplendor lo conoció Moisés y es a lo que usted y yo estamos llamados también a conocerle. Bueno, entonces ya para finalizar, yo quisiera unas personas aquí que me ayuden a leer. ¿Quién quiere ayudarme a leer de lo que tengo acá para que lo vamos leyendo por fracciones y van a ser como oraciones? Oraciones que vamos a ir leyendo. Entonces, Joana, voy a mirar. Los que hacen la manito, Joana Castillo, Lina María Restrepo, Carolina Jaspe, Patricia. Muy bien, gracias. Empecemos, Joana. Joana, ¿me ayudas con la primera partecita? Escuchen señora. por lo que dice. Señor, ayúdame. Ayúdame a recordar que tú no tienes favoritos. Tú me juzgarás o me recompensarás según lo que haga. Así que ayúdame a vivir con un reverente temor de ti durante mi estadía aquí en la tierra. Ayúdame. Lo blanquito también. Ayúdame a crecer en el temor de ti. Amén. Estas son oraciones bíblicas. Esta está en 1 de Pedro 1:17, dice así. Muy bien, gracias, amor. Lina, léeme las de la que sigue, porfa. Bueno, ayúdame a recordar que me compraste a precio de sangre, que no puedo practicar el pecado. Si practicara el pecado, no podría ser llamada tu hija y estaría tomando por inmunda la sangre de Cristo. Tú me has escogido para vivir en santidad y en tu voluntad. Guíame con tu Santo Espíritu siempre y no permitas que me domine el mal. Ayúdame a entender el precio tan alto que pagaste por mí. Amén. Todo eso tiene fundamento bíblico. Ahorita les dejo la imagen con todos porque ahí hay varios textos que, muy bien, gracias, amor. Carito. Ayúdame a recordar que me has llamado a vivir en santidad y que cada día debo morir a mí misma, crucificar esta carne con sus pasiones y deseos. Entiendo así que sin santidad nadie podrá verte ni agradarte. Ayúdame a crecer en santidad. Amén. Muchas gracias, amor. Patrino, si nos quieres leer, amor. ¿Qué había visto? Sí, sí puedes. Ok, ya. Sí, ya todo va a pasar. Espérame. Ok, la que sí. Ayúdame a recordar que aunque estoy en este mundo, no soy de este mundo, que mi ciudadanía es celestial, por lo tanto no tengo amistad con el mundo y he decidido ser amiga solo de aquellos que te aman y te temen. Ayúdame a entender que no soy de este mundo. Amén. Amén. Voy a ver quién más quiere leer por acá. Joana. ¿Quieres leer? Joana. Amén. Ayúdame a recordar que tú siempre tienes tus ojos puestos sobre mí. Ayúdame a ser consciente de tu presencia en todo tiempo,
para así evitar el pecado. Que mis pensamientos, palabras, sentimientos y actitudes sean de tu agrado, mi Señor. Ayúdame a ser consciente de tu presencia. Amén. Amén, amén. Bueno, yo les voy a leer la que sigue. Ayúdame a entender que mi lealtad y fidelidad es primeramente contigo, que debo obedecerte a ti antes que a los hombres, que si busco agradar a los hombres antes que a ti, no podría ser llamada tu sierva. No me permitas desviarme de tu camino y guíame siempre a toda verdad. Ayúdame a entender que no tengo que buscar el favor de las personas. Voy a mirar el que sigue. Bueno, voy a leer las que sigue. Ayúdame a honrar tu palabra, Señor, a temblar ante ella, entendiendo que todo lo que dices allí es verdad y es para mi bien. Ayúdame a obedecerla y no tomarla a la ligera. Por el contrario, que cada día acuda a ella con una santa reverencia y sobre todo con una disposición a obedecerla. Ayúdame a temblar ante tu palabra. Ayúdame a temer ante tu presencia, aunque sé que eres un Dios de amor, también sé que eres un Dios santo, grande y temible. Enséñame a acercarme a ti cada día con confianza, pero también con respeto, con la actitud correcta de mi corazón y siempre santificándome más para ti. Aún guíame en cómo hablarte, en cómo cantarte y aún en cómo danzar en tu presencia. Ayúdame a temer ante tu presencia. Ayúdame a recordar que debo servirte con temor y temblor, que servir es un gran privilegio que también demanda más intimidad contigo, Señor, más de nuestra santidad, entrega. Ayúdanos a servir con amor y excelencia y que siempre seamos dirigidas por ti, Señor. Ayúdame a servirte con temor. Y aquí están todos los versículos bíblicos que yo les paso en el video, se van a dar cuenta. Cuando lo suba, esperamos que no tengan ningún inconveniente, pero todo lo que ahí hemos orado, todo tiene fundamento bíblico. Entonces, qué importante nosotros conocer lo que dice la Biblia y podemos orar. Orar con la Biblia es hermoso. Y usted sí puede repetir estas oraciones, por ejemplo, porque son bíblicas. Entonces, qué importante usted, bueno, yo quiero aprender sobre esto, yo quiero orar sobre esto. Tome versículos bíblicos que hablen al respecto y empiece a orar, Señor, ayúdame, Señor, yo necesito un corazón conforme al tuyo, necesito tener la mente de Cristo, enséñame lo que yo no veo y si sé mal no lo haré más, enséñame el camino por el que debo andar, dame un corazón. O sea, es tan importante que nuestra oración siempre sea en lo posible basado en la palabra de Dios. Entonces, por eso quise hacerles como este ejemplo. Bueno, entonces aquí ya terminamos. Les recuerdo que mañana a las 3 de la mañana, hora de Colombia, nos estamos reuniendo a orar. Martes 3 de la mañana. Entonces ahorita les voy a poner el link de oración por las historias, lo voy a enviar al grupo, lo voy a poner en mi estado de WhatsApp para que se conecten ahí a las 3 de la mañana, hora de Colombia, los que deseen estar en oración. Muy bien, entonces ahora, para terminar, quiero escuchar como algunos comentarios, aportes, dudas, preguntas. ¿Alguien tiene algo que compartir? Aquí en Meet. Hola. Bueno, pues veo que Joana, cuéntanos, amor. Anita, ¿qué otra forma se puede adorar a Dios sin que sea sin música? Primeramente, buena pregunta. Primeramente, cuando la Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, es con nuestra vida. Ya. O sea, cuando andamos en obediencia, esa es la mejor forma de adorar a Dios. Cuando servimos al prójimo, cuando estamos haciendo su voluntad, esa es la adoración. Sino que tenemos unos tiempos de alabanza y adoración, pero ante todo hay personas que pueden estar supuestamente adorando, cantando al Señor y no lo están haciendo desde el corazón y eso no está llegando al Señor. ¿Cierto? Pero ante todo, lo que yo tengo entendido, adoramos es con nuestra vida misma.
¿Qué otra forma a ti se te ocurre? ¿O qué duda tienes o qué? Amor, a través Eh, de nuestro servicio, sí, con a el través servicio, agradecimiento. eso, sí, también. Bueno, la Biblia hace la diferencia, ¿cierto? Entrar a sus puertas con acción de gracias y alabanza hace como esa diferencia, pero ante todo adoramos cuando servimos a nuestra familia, cuando somos un buen testimonio. Eso es lo que verdaderamente el Señor está buscando. Entonces no solamente adoramos cuando estamos cantando, sino que sobre todo cuando estamos imitando a Jesús, cuando estamos sirviendo al prójimo, cuando estamos sirviendo a nuestra familia, es una forma de adorar. Gracias, amor. Muy bien, Martica, cuéntanos, amor, y ya vamos terminando. Buenas noches, hermanita. Hola, amor. Que cierto es, hermanita, que a mí el domingo que está en la congregación, un hermano me dice que él no se sentía bien ahí en esa congregación porque no se sentía la presencia del Espíritu Santo, que porque donde él iba anteriormente se sentía la presencia, y yo le decía, pero es que la presencia se siente en todo lugar. Desde que usted haya recibido al Señor como su Salvador, el Espíritu está en usted ya, y ya depende de uno, si uno está en comunión con Él, uno lo va a sentir, es el gozo que se siente. Él me decía, no, porque donde yo iba, eso se sentía, la gente eh, se caía, cantaba con devoción, mejor dicho, yo le decía, pero eso es emocionalismo nada más, yo no creo que eso sea el espíritu. El espíritu, como le digo, es cuando uno acepta al Señor. Entonces, pero siempre me dejó, ¿cierto? Me decía, es que aquí adoran Padre, Hijo y Espíritu Santo, y donde yo iba es las tres personas, pero es un solo Dios, es que es un solo Dios, porque tienen que dividirlo. Y es cierto, me hacía preguntas y yo, ay, bendito sea el Señor. Pero como estaba como de afán o algo así, yo le dije, esa charlita la dejamos pendiente mejor porque eso es algo larguito para explicar. Entonces siempre me dejó como cierto, y yo dije, pero no, ¿por qué dice que el espíritu se siente cuando uno está, cierto? Bueno, es cierto, o sea, en parte él tiene razón, por decir, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos y empezamos a buscar iglesia y todo eso, padre, uno sí veía como dice la Biblia en Apocalipsis, tú tienes nombre de que estás viva, pero realmente estás muerta. Y tristemente hay iglesias así, ¿cierto? Hay congregaciones. Pero también pasa mucho que rotulamos o como que encasillamos a que el espíritu tiene que ser de esta manera. Y es muy malo nosotros comparar. Como seres humanos tendemos a comparar, ay, es que la de ayer era esto, la de ayer era esto, la de ayer era la otro, y creemos que encasillamos al Espíritu Santo, y si no lloró, y si no tembló, y si no habló lenguas, entonces no pasó, no. Yo muchas veces he orado, he estado en intimidad con el Señor y no pasa nada extraordinario, pero por fe, dice la Biblia, que todo aquel que se acerque a Dios debe creer que le hay y que Él recompensa a los que le buscan. Entonces yo por fe sé que Él está ahí. Ya otras veces son cosas sobrenaturales, muy preciosas, pero no quiere decir que como yo lo viví de tal manera, todo el mundo lo tiene que vivir igual. Es verdad, el Espíritu Santo se manifiesta de ciertas maneras, sí, pero yo no puedo rotular o yo no puedo como juzgar de esa manera de que si no lo viven como yo creo, entonces no es. No. Sí, encasillarlo, no, yo creo en el mover del Espíritu Santo, pero pues tristemente hay personas que también se van a otro extremo, y si no sucede algo así sobrenatural, entonces no está Dios, no está el Espíritu Santo, falso. Lo que tú le dices es cierto, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya el Espíritu Santo está en nosotros, y para yo vivir ese avivamiento, yo ni siquiera tengo que ir a la congregación. Yo para vivir cosas sobrenaturales en la presencia de Dios lo hago solita, por ejemplo. Lo hago solita, es muy lindo cuando adoramos todos juntos y cuando estamos, es un ambiente muy especial, pero no nos hacemos dependientes en cierto lugar. Entonces, amor, ahí sí, no sé, no conozco tu congregación,
Puede que el hermano esté en el espíritu, esa persona realmente esté en el espíritu y te haya dicho en confianza, mira acá, no está, no veo el fluir del espíritu, puede que haya pasado. O puede que él ya está tan acostumbrado a una forma y cree que en todas partes debe ser igual y si no se hace de esa manera, entonces no está el Espíritu Santo. Entonces en eso sí no se puede. Mientras la palabra de Dios se predique tal cual, se predique sin manipular y a usted se le enseñe Biblia, eso es lo más importante, de la manera correcta. Y ya lo demás es muy difícil amor, porque hay muchos conceptos al respecto. Entonces, no sé, no sabría qué decirte porque no conozco tu congregación ni nada, pero lo que te digo, hay personas, lo que tú debes hacer es, Espíritu Santo, y lo que todos debemos hacer, guíame a toda verdad. Señor, este es el lugar que tú escogiste para mí, este es el lugar que tú realmente quieres, en el que yo me plante, en el que voy a dar fruto, en el que voy a ser en gran manera bendecida, pero también voy a hacer bendición. Eres tú, Señor. Si de pronto estoy en el lugar incorrecto, si de pronto no está en tu voluntad que yo esté aquí, Señor, házmelo saber, házmelo entender. Eso sí es una oración que todos deberíamos hacer, ¿cierto? Porque a veces somos sabios en nuestra propia opinión y decimos, sí, yo sé que este es el lugar, yo sé que este es el lugar, y puede que no. ¿Cierto? Entonces, qué importante, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Señor, establéceme donde tú así lo quieras. Si este es el lugar que tienes para mí, Señor, entonces también cómo se da cuenta uno por el fruto. A veces usted ve, ay, que dizque un avivamiento. Ay, qué avivamiento en la iglesia. Y puras emociones, pero la gente no se le ve fruto de arrepentimiento, sus vidas no son consagradas, no conocen ni la palabra, o sea, tienen una vida muy incoherente, por decirlo así, pero no, son súper avivados y son súper avivados, pero sus vidas no están en el orden de Dios, entonces no. Avivamiento no es solamente eso, por aquí cuando estuvo que en una iglesia, que empezaron a adorar y que venían de muchos lugares a cantar, a cantar, a cantar, pues eso está muy bonito, pero realmente eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando las personas dejan su idolatría, dejan su pecado, se rinden a la palabra y se humillan de corazón, ahí hay un avivamiento, cuando realmente hay fruto. Pero de eso de emociones o así, no. Pero, como les digo, no censuro o no juzgo, ay, ¿cómo te digo? No condeno, por decirlo así. Ay, no, que va de emociones. No, las emociones también no las ha dado el Señor. Y el Espíritu Santo también obra. Pero entonces hay que hacerlo conforme dice la Biblia, decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando uno va conociendo la palabra, el Señor le va guiando. Entonces, bueno, amor, con eso sí me queda como difícil decirte si sí o no, si el hermano está en lo correcto o no. Usted pregúntele al Señor, ve, señores, este comentario venía de ti y eres tú el que me está llevando a una alerta quizás, o simplemente fue un comentario de él que no lo tengo que recibir ni prestarle atención. Bueno, vamos a orar entonces. Gracias. Anita, hay Gracias. una pregunta en Instagram. Hay una pregunta en Instagram, gracias. Hay una doctrina, la que rinden culto solo a Jesús y hacen llamárselo solo Jesús. ¿Es correcto según la Biblia? Bueno, yo creo que esas son los pentecostales, donde dice Jesús solo, ¿cierto? Que lo llaman también los Jesús solo. Entonces ellos, por decir, bautizan solamente en el nombre de Jesús y dicen que no se debe bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque si ellos creen en Cristo como Salvador, son salvos, son salvos. Pero en sí su doctrina sí está incorrecta porque entonces no creen en el Espíritu Santo que sea Dios, que sean tres, no. Y la Biblia literalmente no lo muestra mucho. Entonces esta doctrina de pentecostal es respetable, obviamente, y como les digo, son salvos porque ellos creen en Cristo como su Señor y Salvador. Y por eso es que somos salvos, pero pues ya tienen otras cosas que no están conforme a la palabra. Era ese amor, Sí, Joana. Anita, oye, Por favor. mira que eso me puso a pensar. Yo creía que la diferencia entre pentecostal y
¿Y Bautista? Ujú. No, sí, y Bautistas era lo de hablar en lenguas. Yo creía, o sea, Ujú. entonces estaba re perdida, ¿sí? ¿Qué cosas? Vea, por decir, hay pentecostales unitarios, que es los Jesús solo, y pentecostales trinitarios, que creen igual que nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están así. Tristemente la misma iglesia cristiana está muy dividida. Entonces, bueno, los pentecostales trinitarios tenemos la misma doctrina normal. Y los pentecostales unitarios es que creen solamente solo Jesús, ¿cierto? Pero entonces, lo que se diferencia un poquito es que el pentecostal es más dado a como a la alabanza, al fluir del espíritu y todo eso. Y el bautista me encanta, que es muy pegado a la palabra de Dios. A mí me encantan los estudios con los bautistas, la verdad, me encanta, conocen mucha Biblia, muy fiel, me encanta, me encanta. Pero hay un error a los que no son bautistas reformados. Los bautistas reformados sí creen en el fluir del Espíritu Santo. Los los fundamentalistas, los bautistas, ellos creen que, ay, si tú hablas en lenguas, no, que eso ya no existe, que los milagros ya no existen, que ya cesó. Ya el Espíritu Santo, ya Dios no hace milagros en estos tiempos y tienen esa mentalidad. Entonces, ya también hay una iglesia, están los bautistas reformados, que ellos sí creen en el fluir del Espíritu Santo, pero hay un equilibrio muy bonito. Está ese equilibrio en que conocen muy bien la palabra de Dios y saben que el Espíritu Santo sigue obrando, pero como dice la Biblia, que el Espíritu se sujeta al profeta, se sujeta. Entonces, no, es que me tomó el Espíritu y entonces yo empecé a gritar y a hablar en lenguas y no hay quien traduzca y empiezo a producir un desorden. No, así no opera el Señor. Entonces sí tienen como esa prudencia, que a mí pues me gusta mucho también. Pero es eso, como la forma diferente en que adoran, Anita, mm. hoy estoy preguntona. Por lo menos, o sea, bíblicamente, ¿cuál sería correcta la denominación? O sea, digamos, listo. Entonces, digamos, si uno le dice, bueno, entonces si me preguntaran a mí, ahí digo, bien ignorante yo, si me dicen, bueno, usted es cristiana, pero ¿de qué denominación soy? Entonces yo diría, yo cristiana, que sigo a Jesús, amo a Jesús y adoro a Jesús, porque no hallaría qué responder, ¿sí? O sea, ante Pero eso. realmente uno dice que es cristiana protestante, ¿cierto? Ok, sí, claro. Ajá, y ya en cuanto a la denominación, cuando ya estés bien segura y bien establecida, esta es mi congregación, usted vaya a ver qué corte tiene, ¿cierto? Por decir, yo estoy en una que yo todavía no ni he preguntado, pero yo le veo esa combinación perfecta que me parece a mí, donde hay esa instrucción de la palabra como los bautistas, pero también dejan ese fluir del espíritu con orden. Entonces veo ese equilibrio. Entonces, pero por decir hasta el día de hoy, yo no le he preguntado al pastor qué denominación en sí somos. Entonces es como un rollo, ¿cierto? Pero somos protestantes, la iglesia cristiana, pues somos los cristianos protestantes. ¿Por qué? Porque también están los cristianos católicos, ¿cierto? Entonces ya no, somos cristianos protestantes y ya la denominación en la que el Señor te ubique. Yo un tiempo estuve en una bautista aquí y me gustaba mucho ir a aprender de la palabra, pero sentía que me hacía esa falta de dejar fluir el espíritu en la adoración. Entonces era solamente con himnos, y si se usaba un instrumento, eso era del diablo, y yo, ay, padre, bueno, pero entonces yo decía, si tengo que escoger entre la Biblia o mi tiempo de adoración, obviamente escojo Biblia y mi adoración la hago en la intimidad con el Señor. Y así, y ya ahora pues ya el Señor nos ubicó en una iglesia, gloria a Dios, y ahí vamos. Pero es orarle al Señor que nos ubique, que nos guíe, que nos lleve a toda verdad. Anita, ¿qué tan cierto es que la diferencia entre pentecostales y bautistas es que los pentecostales sí oran en voz alta y los bautistas tienen que orar en voz baja? O sea, yo había escuchado eso, no sé si es verdad, si no, o sea, no tengo idea. No, o sea, amor, ya pronto eso ya es un rumor o no sé, pero que yo sepa,
Lo que pasa es que de pronto son más expresivos los pentecostales, ¿cierto? Son más como de, sí, son más expresivos, más, no sé cómo decirlo. El bautista es un poco más pausado. Pero de igual manera, pues hora normal, ¿cierto? Lo que pasa es que ya son apreciaciones, creo yo. Por decir, a mí me encantan, ejemplo, predicadores, Sugel Michelén, me gusta Sproul, me gusta, no, o sea, hay muchos que me gustan, bueno, Michelle Sproul, Chuy Olivares, Juan Manuel Vaz, hay uno que a mi esposo le gusta mucho también, Paul Washer, todos ellos son pura doctrina, pura Biblia limpia y son celosos de la palabra y me encanta, ¿cierto? Porque yo me inclino más así y bueno, es pura Biblia. Pero hay personas que la prédica les gusta más de que y declara y confiesa y que es respetable, ¿cierto? Mientras no sea antibíblica y que ordeno y que reprendo o que por decir te ordeno, he escuchado yo que te sana, ya es sano, ya, en el nombre de Jesús, ya es sano, y no sé qué, y uno dice, Padre, pues todo lo oramos conforme a la voluntad de Dios. No sé, yo en esa parte soy un poquito más temerosa, pero también puede ser mi propia ignorancia. Hay personas que tienen, no sé, más proceso o más iluminación y no sé, pero yo en mi camino con el Señor hasta ahora, yo soy más bien temerosa en esa forma de orar, de que la confesión positiva y decláralo y créelo y esto y amén y levántese, o sea, como mover mucho las emociones. No soy como así. Pero Por Anita, ¿eso sí está en la Biblia? O sea, declarar, decretar, bueno, como esas cosas, ¿eso sí literal está? no, no está. No está. De hecho, si vamos a ver al apóstol Pablo, él tenía un aguijón en la carne y la Biblia dice que Pablo le dice, le he rogado al Señor que me quite, 3 veces le he rogado que me quite este aguijón en la carne, una enfermedad. Le he rogado y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces, él no declaró y yo confieso y yo declaro, no, ¿cierto? Entonces, yo no lo veo en la Biblia. Pero también, como le digo, habrá cosas que yo tengo que aprender. Hace poco aprendía de que usted puede, digamos que declarar una sanidad sobre alguien, ejemplo, si realmente el Espíritu se lo mostró. Si Dios se lo reveló a uno y el Señor le da a usted esa certeza, la voy a sanar y me voy a glorificar en ella, y realmente Dios te está hablando, suelte la palabra, porque Dios le dio esa revelación. Pero a veces se hablan emociones, lo que la persona quiere escuchar, y no puede ser así, no puede ser así. Entonces dice, usted sí la puede confesar si Dios realmente se lo revela. Porque a veces Dios sí nos habla y nos dice, esto es lo que voy a hacer. O hasta le muestra a uno, por esto es que está así, esto es lo que está pasando. A veces el Señor le va dando a uno el entendimiento. Listo. Si Dios le dio la revelación, hágalo, de resto no. Anita, tengo otra pregunta. ¿Verdad? Dale. Por lo menos cuando en la única iglesia que yo he ido, ahí decían como que si usted estaba enfermo, digamos, podía aplicarse aceite y cosas así. O sea, ¿cómo se llama eso? Ungirse, ungirse. Eso qué tan bíblico es y que, o Bueno, sea, la Biblia habla en Santiago, donde dice que cuando alguien está enfermo, llame a los ancianos y únjalos con aceite y no sé qué. Entonces sí hay algo donde la Biblia lo dice. Lo que pasa es que nosotros nos volvemos religiosos y ya volvemos como una técnica o ya le ponemos inclusive fe al aceite. Ay, no tengo el aceite para orar. Así me pasó una vez con alguien. Ay, no tengo el aceite para orar. Y yo, ¿cómo así? Oremos, ¿qué importa aceite? Entonces le estoy poniendo la fe al aceite. No puede ser así. Hay momentos donde el Señor nos guía de cierta manera. Ah, bueno, haga esto. A mí hubo un momento donde el Señor me puso a orar inclusive por la ropa. Por la ropa de mi esposo. Fue un momento donde el Señor me puso en eso.
Pero no quiere decir que como me puso a mí, yo le voy a decir a usted, ve, haga esto funciona, como el Señor le guíe. Entonces, lo del aceite, literalmente la Biblia habla esa partecita del aceite, pero ya se ha vuelto un extremo, donde ya si no es con el aceite, entonces ya no funciona o hágalo así, no. La Biblia dice que solo con el nombre de Jesús ya es suficiente, ya, con su nombre y en su perfecta voluntad el Señor lo hará. Pero también si quiero un aceitico, por decir, yo tengo que tener, de hecho en estos días estaba buscando un frasquito bien lindo para tener uno acá y de vez en cuando yo misma me unjo la casa, por ahí de vez en cuando el Espíritu me guía a hacerlo. Entonces yo oro en las puertas, unjo las puertas, todo como el Señor me va guiando. Eso lo he hecho, yo creo que en mi vida cristiana como unas 3 veces, cuando el Señor me ha guiado a hacerlo. Anita, ¿pero eso es un aceite especial? ¿O es porque allá decían que era aceite de oliva? Sí, un aceite de oliva. También una vez le vi a una amiga que tenía un aceite Johnson, entonces yo creo que, pero normalmente es de oliva. Ese amor, es eso. Es que eso es lo malo, que hablamos del católico que le pone fe a una estampita, que le pone fe, y nosotros también le ponemos fe que un aceite, le ponemos fe a otras cosas. Sí, es verdad. No, Dios Pues ayuda. es que es tanto, pues digamos, que el católico dice que usted cómo va a rayar la Biblia, que eso no, o sea, imagínese, o sea, eso es pecado, es herejía, es terrible. Sí, Valor, o que si usted no prende la vela, no sé qué, sí, o sea, son muchas cosas que uno dice, ay, pero Dios mío, cuando yo escuché lo del aceite allá, yo decía, tan chistoso, ¿sí? O sea, me daba curiosidad lo que hacían, porque pues uno sin saber, pero pues uno ahí sí callado, poniendo cuidado, el hijo así como loro viejo, dicen aquí en Colombia, ponga cuidado a ver qué es lo que van a hacer, porque uno no tiene ni idea que, o sea, sí, qué tan conveniente es como cada cosa. Ay, sí, muy importante nosotros orarle al Señor que nos guíe, que nos dé ese discernimiento. Dice acá una amiga, está preguntando, hola, pero no se pueden reprender demonios. Bueno, en la Biblia donde dice reprender a Satanás, dice que el mismo ángel Gabriel no lo reprendió, sino que le dijo, Jehová te reprenda. Ni siquiera él se atrevió a reprender a, a Satanás, ¿cierto? Entonces nosotros cuando estemos, a veces puede pasar que estamos influenciados o siendo atacados, usted puede confesar la palabra, confiese la palabra, lo que estábamos hablando ahorita acá. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Ningún arma forjada prosperará contra mí. Yo he sido comprada a precio de sangre, se va de mí todo esto, tal, como el Señor le vaya guiando. Como le digo, es que no quiero de pronto ofender a nadie porque puede que sea yo la que no tengo todavía el entendimiento, entonces no quiero darlo como tal. Pues yo no veo en la Biblia como tal ese de reprenderlo, ¿cierto? Si lo echa fuera, le dice que salga en el nombre de Jesús y ya, pero hay gente que se pone así como, no sé, es muy respetable. Tengo personas que amo mucho y admiro mucho y lo hacen. Entonces, no sé, yo en lo personal, en mis batallas personales y todo eso, yo lo que hago es confesar Biblia, lo que ya ha dicho Dios de mí, quién está conmigo y todo eso. Y obviamente si estamos siendo atacadas o si estamos siendo, sí, atacadas por un espíritu, lo primero que tenemos que hacer es examinar qué puertas de pronto le hemos abierto y por qué le está viniendo a molestar, a dañar, porque él opera con derecho legal, el derecho que nosotros le damos al enemigo. Si no, él no nos puede dañar, pero él viene a dañar cuando yo le di algún poder. Entonces, lo primero que tengo que analizar es, ay, ¿qué puerta abrí? ¿Qué puerta abrí? ¿Qué hice? Que de pronto le abrió a él la puerta y por eso está viniendo a dañar. Eso es muy importante analizarlo. Y orar y bueno, y confesar la palabra, andar en santidad, que es lo más importante. Bueno, hoy sí se nos fue. ¡Wow! Más tiempo. Bueno, las amo mucho. No sé si alguien más tiene una pregunta o porque. Anita, una última pregunta. Mi hermano va a una congregación y allá hacen cada 2 meses liberación y se van por allá para una finca, ¿cierto? Y pues él es muy espiritual.
Y él cuando va hacia casas y todo, él dice que él siente cuando hay energías pesadas y todo, ¿cierto? Ujú. Y una vez, y él dice que ellos allá liberan muchas cadenas y todo. Y una vez hice una liberación que fue como de una persona que estaba con espíritus, con eso me comenta él, ¿cierto? Yo no sé qué verdad sea eso, con espíritu. Y la ropa que él llevó a la casa, el pastor le dijo a él, esa ropa que no la va a tocar su esposa porque va penetrada de cosas malas, de energías malas. Tiene que de una vez echarla en jabón y todo y que nadie la toque. Y él hizo eso, él llegó y como fue, llegó y tensionado y todo y se quitó esa ropa y la echó allá, pero se le olvidó, pues de una vez meterla en el jabón y comenzó cosas, a sentir cosas en la casa fea y hasta la esposa también se erizó y todo. Y él le dijo, no va a tocar eso. Y de una vez él mismo cogió eso y le echó en el jabón y todo y se puso a orar en toda la casa. Entonces yo decía, eso sí será verdad, hermana, yo no sé, porque Amor. me dio cierto, como yo dije, ay Dios mío bendito, eso sí será bíblico. Sí, lo de la liberación, sí, de hecho la Biblia dice que la liberación es el pan de los hijos. Esa es algo que Dios nos ha dado y tenemos que andar en libertad porque hemos buscado sus mandamientos, conocerán la verdad vas a ser libres y vemos que uno de los ministerios que Dios le dejó a los discípulos, que es a nosotros, donde dice, ustedes en mi nombre. Es que es el nombre de Él, como dice alguien acá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Él podemos echar fuera demonios, lo dice el mismo Jesús. Entonces, sí es una autoridad que se nos es dada a los hijos de Dios. ¿Qué es lo malo? De pronto ya todo, cuando una persona tiene ese ministerio de liberación, porque aunque todos lo podemos hacer, hay personas que son más llamadas a esto y tienen más la unción para la liberación, yo lo creo. Entonces, así como hay personas más llamadas a la adoración, a la enseñanza, en fin, hay personas más llamadas a la liberación. Entonces, claro, Dios les capacita dándoles más discernimiento para ellos poder discernir los espíritus y todo esto. Entonces, yo creo completamente en el ministerio de la liberación. Lo que hay que tener cuidado es que lo que dices, cada 2 meses se va para algún lugar a hacer liberaciones. Hay iglesias donde dicen, hoy sanidad y milagros. Entonces la gente está buscando la iglesia es porque quiere sensacionalismo, porque busca el milagro o porque venga, libérenme. Y realmente a la persona hay que instruirla cuando se le va a hacer una liberación. Hay que instruir a esa persona a que se arrepienta, a que determine buscar al Señor diariamente en la palabra y en oración, a que corte con todo pecado. ¿Por qué? Porque si simplemente se le hace la liberación, se le hace mucho daño a esa persona, porque van a venir 7 espíritus peores. Dice la Biblia. Entonces no solamente venga en las liberaciones, no, hacerles conscientes. Usted está así porque usted le dio un derecho al diablo de dañarla y por eso vino a hacer lo que está haciendo en el momento. Hoy es tu día de liberación si tú así lo quieres, pero debes entender esto y esto. Si no, no se le hace liberación. Entonces hay que instruir a las personas. Qué tristeza que a veces simplemente se viven emociones y ya. Entonces, pero yo sí creo completamente en eso, es verdad, lo que usted compra, por eso es que, ay, compré este muñequito tan bonito que yo no sé qué, y resulta que eso estaba consagrado, cuando compramos esas cosas con los indios, hay que examinar, usted compra una camiseta que tiene una calavera, que uno tiene que ser cuidadoso con todo eso, tiene que ser cuidadoso con lo que usted entra a su casa porque o van ángeles o demonios, eso es muy cierto. Entonces hay que ser celosos con todo. Cuando usted lo que está hablando en un lugar, usted atrae
espíritus, buenos o malos, con lo que usted habla, con lo que usted hace. Usted prende el televisor y se puso a ver cosas incorrectas. Ahí es como un nido de espíritus inmundos que van a venir. Entonces, por eso decimos en nuestra casa la oración, la adoración, la alabanza, el perdón, el amor, la unidad, porque cuando hay discordia, cuando hay división, cuando hay celos, contiendas, todo eso atrae demonios. Entonces, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Dios. Bueno, hoy el Señor nos, nos guió de una manera, todo me imaginé menos que vamos a estar hablando de todo esto. Vamos a orar. Joana Castillo, ¿nos quieres decir algo, amor? Y terminamos. Sí, señora. Yo fui a un culto de liberación y el pastor es muy dado, o sea, como que Dios le da dones a todos por separado y a él total. Y eso me sirvió, ¿por qué? Porque yo conozco el evangelio, fui bautizada, pero habían cosas que aún no podía dominar por mí misma. Entonces, eso me ayudó. Y él hablaba sobre la cautividad del alma y bueno, muchas cosas. Y es muy bonito porque él explica, antes de todo lo de la liberación, él nos hace también lo que decías, la introducción de decir, bueno, vas a renunciar, haz un listado, renunciar a los pecados, renunciar a esa vida, y hacer un listado de los pecados que usted cometió hasta los que nunca nadie sabe. Empezar a renunciar a cada uno de ellos, a cada una de esas acciones, y ahí sí ya tomar por fe el momento de la liberación. Y eso ayuda mucho, mucho, demasiado, porque había cosas que yo no podía dominar por más ayuno, por más, y eso ayuda mucho. Entonces ese ministerio es muy bonito, de verdad. Pero él también enfatiza mucho el amor de Dios, no solo como para que uno después idolatre esos momentos, porque ya a veces la gente, eso es como la profecía, que la gente busca es la profecía, en aquella iglesia dan profecía y nos vamos porque nos gusta saber mañana qué va a suceder o yo qué va a pasar con mi vida, es eso, no. Entonces es muy bueno enfocarnos en el amor de Dios más que en ese tipo de ¿cómo se dice? Sí, de herramientas que Dios nos da. Ay, amor, muchísimas gracias por tu aporte. Muy, muy, muy especial. Perfecto. Gladys, cuéntanos, amor. Gracias, señora Marita. No, solamente que quería esto que hablaban de la liberación. No se lo prendió. No se lo prendí. Amor, yo... Ah, bueno, ya, sí, Gladys. Es que se está... Ah, espere que hay otra Gladys que tiene el audio, ya lo voy a apagar acá. Ahora sí, cuéntanos, amor. Silencio, Gladys equivocada. Ay, perdón. Espérame, ¿era Gladys? Sí, me quitaron a mí. Ay, perdón. Ahora sí, cuéntanos, amor. Era solamente que quería decir bueno, sobre esto de la liberación que hablaban, hay un versículo en la cual pues siempre el Señor me ha puesto bien como quien dice, pues a lo profundo, ¿no? De que cuando en Mateo 12:43 al 45, cuando dice, un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Entonces, más o menos aquí, pues siempre tengo esto, como dicen, ¿no? Sobre una liberación es muy importante, pero a la vez también es importante tener el deseo de seguir buscándole más al Señor. Porque si no, como dice aquí la palabra de Dios, dice pues que si la encuentra barrida, vacía, en orden, pero si no hay la llenura de la búsqueda del Señor, dice, él va, ese espíritu se va
pero regresa con otros 7 peores. Entonces, aquí vendrían a ser 8 espíritus, o sea, a donde yo, pues, que me ha dado el Señor, ¿no? Pues de que viene 8 en total, vendrían espíritus que son más fuertes y pues que ya no sería, o sea, ya de uno solo, sino una liberación, en cambio, ya más fuerte, que sí tendríamos que, en ese sentido, pues de siempre permanecer en búsqueda del Señor. Y pues Total. esa es un poquito que quería de mi parte, pues ahí decirles. Gracias, amor, es Gracias, mi verdad. hermanita. También les he contado que, por decir, las liberaciones que yo he tenido hasta el momento han sido solita, yo solita con Dios, en oración, yo solita renunciando, el mismo Señor liberándome, solita en oración. Entonces, gloria a Dios por estas personas que el Señor usa, que les ha dado este ministerio, que nos ayudan, gloria a Dios, pero no se haga dependiente de nadie. Usted tiene el mismo Espíritu Santo que ellos. Y la Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, que si andamos en sus mandamientos, andamos en libertad. O sea, el Señor nos ha dado todas las herramientas para nosotros andar en libertad. Somos nosotros los que, así como decidimos pecar y traer consecuencias a nuestra vida, así mismo decidimos cortar y renunciar y decir ya no más. Pero entonces, muy importante lo que nos dice Joanita, Gladys, de que si uno no se sigue cuidando, es decir, alimentando espiritualmente, que cuando vengan encuentren la casa llena del Espíritu, llena de la unción, del fuego del Espíritu, que estamos en la presencia de Dios, que tenemos palabra de Dios, no van a poder hacer nada. Pero estar vacía es que usted sigue desprotegida, usted no siguió leyendo la Biblia, usted no ora, no lee la Biblia, entonces está desprotegido. Entonces, que Dios nos ayude. Bueno, vamos a orar. Ay, amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo donde nos has permitido compartir. Te ayudamos que nos ayudes a andar, te pedimos que nos ayudes a andar fielmente en tu temor, Señor. Ayúdanos a entender que la vida es breve, que un día, Señor, vamos a estar delante de ti rindiendo cuentas de lo que hicimos con nuestra vida y que tú le pagarás a cada uno conforme a sus obras. También lo dice tu palabra. Señor, ayúdanos a entender que los días son malos, que hay que aprovechar el tiempo, que hay que estar diligentes buscando tu presencia, buscando santificarnos cada día más para ti. Ponemos delante de ti nuestras vidas y hoy te pedimos, Señor, enséñanos a andar fielmente en tu camino, enséñanos, Señor, el temor de ti, ayúdanos a que nuestra vida sea agradable a ti, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Padre, ahora que a ti te ha placido que habláramos de liberación, ponemos delante de ti todas las áreas de nuestra vida. Si tú ves, Señor, que hay áreas en oscuridad, que hay áreas en prisión, porque el mismo salmista decía, sácame de la cárcel. Señor, si tú ves que hay esa opresión en nuestras vidas, que estamos subyugados quizás, que hay cadenas, que hay ataduras, en el nombre de Jesús, Padre, nos presentamos delante de ti y te rogamos que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tú vengas a traer libertad, porque a eso has venido tú, a libertar al cautivo. Te rogamos que rompas toda cadena, que pudras todo yugo, Señor, que nosotros podamos andar libremente delante de ti, en santidad, en bendición, en la unción, en el gozo, en la paz. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, a andar en libertad y que podamos decir como el salmista, y a andar en libertad porque he buscado tus mandamientos. Hemos conocido la verdad de tu palabra y ella nos lleva a andar en libertad. Gracias, Señor. Creemos que tú estás obrando en nuestras vidas y día a día estás perfeccionando la buena obra que has comenzado en nosotros. Ayúdanos a vivir cada día con el propósito principal de agradarte y obedecerte. Pongo delante de ti cada uno de mis hermanos, hermanas, amigas, amigos, y ruego, Señor, tu bendición sobreabundando para ellos. Ruego tu unción sobre sus vidas. Ruego tu temor en sus corazones, en nuestros corazones.
Ruego que seas tú, Señor, guiándoles paso a paso, que les ayudes en cada una de sus áreas, en cada una de sus situaciones. Glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre, porque solo a ti, Señor, te pertenece. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga Amén. mucho. Bueno, feliz noche. Hasta la bendiciones. mañana nos vemos para orar. Dios Listo. bendiga. Gracias. Y por acá me les despido. Bendiciones. Ay, yo tengo que dejar de grabar por acá, Padre. Chao, Anita, gracias.